O muchas veces usted dice, me voy a poner a orar, y cuando va a orar le da un sueño. Dicen que no hay mejor forma de dormirse que orando. Es cierto, hay gente que hasta se acuesta con el rosario y se duerme así. Ok, Jesús los puso a orar, después de orar descansaron, pero los discípulos estaban rendidos de sueño, o sea, estaban dormidos, cuando Jesús estaba haciendo otra cosa maravillosa. Los discípulos ya habían orado con Jesús, ¿sí o no? ¿Sí? Después de orar, ¿qué hicieron? Se durmieron, pero Jesús no se durmió, Jesús siguió haciendo oración. Cuando Jesús hizo oración, entonces ocurrió un fenómeno maravilloso, que fue la aparición de dos seres celestiales, que venían envueltos en brillo y en gloria. Eran dos profetas de la antigüedad. Uno era Moisés, padre de la fe de muchos, y otro era Elías, padre de la fe. Dos grandes patriarcas de la iglesia, de la fe. Y estaban conversando con Jesús. Yo creo que descendieron y estaban platicando con Jesús, como dice la Escritura. Yo pienso que la plática los despertó, porque no estaban hablando en secreto, estaban hablando como normalmente se habla. Y los dos seres celestiales, lo único que le venían a decir a Jesús era que lo que le esperaba en Jerusalén, que lo iban a sacrificar, que lo iban a entregar, que lo iban a traicionar, que lo iban a golpear, que lo iban a bofetear, que lo iban a escupir, que lo iban a crucificar y que iba a morir en la cruz. Eso era lo que le estaban platicando los grandes profetas de la antigüedad a Jesús. Y los discípulos escucharon esas palabras. Pedro escuchó esas palabras y se espantó. Lógico. Dice la Escritura, dice, y cuando se despertaron vieron la gloria de Dios y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, ¿quiénes se retiraban? Cuando Elías y Moisés se iban, o sea, también vieron cuando se retiraban. Yo pienso que se dieron dieron la espalda y se fueron caminando hacia algún lugar y desaparecieron. Cuando estos se retiraban, entonces uno de los discípulos, llamado como Pedro, le dijo a Jesús, o sea, quiero que te metas en la mente de Pedro en este momento. Alfredo, ¿qué crees que estaba pensando Pedro? Sí, cuando le dijo a Jesús, ¿en qué estaría pensando? ¿Ya ves por dormirte? ¿Qué estaría pensando Andrés? ¿Qué crees que estaba pensando? Estaba pensando en otra cosa ahorita, por eso te desconcentraste. ¿Qué crees que pensaba José? ¿Sí? No, fíjate que no. ¿Qué estaría pensando? A ver, ¿qué estaba pensando? Exactamente, muchachos, exactamente. ¿De qué estaban hablando Jesús con Elías y Moisés? De que lo iban a tratar mal, de que lo iban a martirizar, de que lo iban a golpear. Y Pedro se espantó y dijo, no es posible que esto le pase a mi Señor. No. Entonces, cuando estos se iban, él se acercó rápido y le dijo, Señor, qué bueno que le avisaron, qué bueno que nosotros oímos para proteger a Jesús, para quedarnos aquí y que nadie le haga daño. Amén. Yo creo que eso pensaba, ¿no? Métanse en la psicología de un hombre de campo, de un hombre del mar, que no estaba acostumbrado a sufrir ni a sufrir a otros tal vez, y alguien que amaba menos.
Cuando usted tiene un problema con algún familiar, que, no sé, que lo quieren golpear o algo, ¿qué hace usted? ¿Qué quiere hacer con esa persona? Lo trata de proteger, lo trata de ¿qué? De esconder muchas veces. ¿Sabes qué? Te voy a llevar a una casa que tenemos en el monte, en la montaña, y ahí te vas a quedar un día, hasta que pase todo, ahí te vamos a proteger. O vente aquí a mi casa y aquí te vamos a esconder. No te va a pasar nada porque nosotros te vamos a esconder. Lo que Pedro pensaba humanamente como humano, es decir, si ya vinieron a advertir que a Jesús le iba a pasar esto, y yo creo en la palabra profética de Elías, yo creo en la palabra profética de Moisés, entonces ¿para qué andamos arriesgando la vida de Jesús? Y Pedro se le acercó a Jesús diciéndole: Maestro, sería bueno que nos quedáramos mejor aquí, ¿verdad? Sería bueno que nos quedáramos aquí y quisiéramos 3 chozas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Pero dice el escritor, sin saber lo que estaba diciendo. O sea, él estaba desesperado, y a veces nosotros, hermanos, decimos cosas que no sabemos por qué las decimos. Puede haber una buena intención, pero en esa buena intención haber una mala, ¿qué? Decisión. ¿De acuerdo? ¿Era buena la intención de Pedro, sí o no? Era muy buena, proteger a Jesús, pero era una muy mala decisión, porque él no sabía lo que estaba diciendo. ¿Amén? ¿Me doy a entender ahora? Podemos tener una buena intención, pero una muy mala decisión. Y muchas veces nosotros actuamos con buenas intenciones, pero decidimos mal al final de todo, porque no sabemos lo que realmente es lo más importante, lo que nos conviene. Y por eso decimos, ay, pero yo no lo hice de mala intención. Sí, pero tomaste una mala decisión. Y Pedro, como que era muy susceptible a tomar decisiones muy de acá del corazón, muy del intestino. Protección, sentimiento de protección. Un sentimiento humano que nos habla de la conservación de lo que está en peligro. Si nos dijeron que mi maestro está en peligro, yo lo voy a proteger, lo voy a esconder. Y si estamos aquí en el Monte Tabor, es muy difícil que nos agarren. Y de aquí podemos ver a todas partes a los 360 grados, y si vienen por el norte, nos vamos por el sur. Y si vienen por el frente, nos vamos por atrás. Y no nos van a encontrar. Y Jesús lo escuchaba, pero no le hizo caso. Pedro no sabía lo que estaba diciendo. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió. No había terminado de hablar ¿quién? Pedro, cuando otra vez vino ¿una qué? Una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron ¿de qué? De miedo. Se llenaron de miedo. Dijeron, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Por qué se llenaron de miedo? ¿Por qué aquí? ¿Sí? ¿No estaban acostumbrados a eso? Sí. Estaban acostumbrados a andar en lo normal, en lo diario. Imagínese usted que en este momento bajara una nube y nos cubriera a todos, ¿qué pasaría? Sentiríamos miedo. O sea, dicen que el miedo es el sentimiento a lo que no conocemos, a lo que no hemos visto, aunque eso que no hemos visto no sea malo. Por eso hay mucha gente cuando ve milagros se asusta, porque nunca había visto eso. Y si no tiene una mente espiritual, lo que vio como milagro se lo achaca a otras cosas malas. Diga, ay, es cosa del diablo. ¿Cuándo? Es cosa de Dios. Mucho cuidado con eso. A veces no sabemos lo que decimos, como Pedro no sabía lo que decía. Al verse envueltos en la nube, se oyó, tuvieron miedo, mucho miedo. Y de la nube salió una voz que decía,
¿Qué decía? Este es mi hijo, mi elegido, mi escogido, escúchenlo. Esa misma voz ya se había oído antes, ¿o no? ¿Cuándo se oyó? Y esa voz que dijo en aquel momento, este es mi hijo muy amado, ¿en quién tengo mis complacencias? Y esta vez dijo unas palabras muy similares. Este es mi hijo, ¿mi qué? Mi elegido, mi escogido, mi seleccionado. Escúchenlo. Fueron muy poquitas palabras. ¿Cuántas palabras fueron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. ¿Gloria a Dios? ¿Sí o no? ¿Gloria a Dios? Aquí ocurrió una cosa bien interesante. ¿Qué pasó después de que se oyó esa voz? Cuando cesó la voz, se quedó solo ¿quién? ¿Y los discípulos dónde estaban? Corrieron huyeron, tuvieron mucho miedo, oyeron lo que dijo la voz y ¡bomba! Vámonos, corriendo, cada quien corrió para donde pudo. Lo dejaron solo a Jesús. Todavía estaba hablando la voz cuando vámonos, corrieron. Los discípulos, dice, guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. O sea, los discípulos no eran muy chismosos, digámosle así. Y Jesús no les prohibió que dijeran esto, no les prohibió que hablaran de esto. Simplemente ellos estaban tratando de ¿qué? De entender la magnitud de lo que habían visto, de lo que habían oído, de lo que habían sido ¿qué? Testigos. Estos 3 discípulos fueron los primeros testigos de la gloria de Dios. Los primeros testigos que podían haber dicho es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y quién era uno de los que dijeron que era muy bueno ahí? Pedro. Y ese Pedro fue de los primeros que hizo con Jesús. Lo negó. Y no lo negó una sola vez. ¿Lo negó cuántas veces? 3 veces. Y Jesús lo hizo ser un testigo de su gloria y de su transfiguración, hermano. Por eso es bien importante que usted y yo entendamos que el hecho de que somos testigos de la gloria de Dios no nos hace infalibles, no nos hace intocables, no nos hace invencibles. ¿Por qué? Porque una cosa es que podamos ver la gloria y otra cosa es que caigamos en pecado y en ofensa. Estos hombres siguieron con fe a Jesús. Y es muy importante este encuentro, que yo le llamo encuentro del tercer tipo, porque ahí vieron, oyeron y sintieron y entendieron el plan que venía de Dios para Jesús en aquel tiempo. ¿Amén? A ver, danos más imágenes de favor. La primera, la grande. Ese es el templo, una catedral. Es una catedral, un templecito que se hizo. ¿Se gira? ¿O es para caminar? ¿Es para avanzar o qué? ¿La flechita para qué era? Ok. ¿Regrésalo? Ese es un templo que se construyó muchos años después en conmemoración del lugar donde fue la